Hoy nos toca el capítulo número 8 del libro de Jueces. El capítulo número 8 del libro de Jueces. Tiene por título el capítulo Gedeón captura a los reyes de Madián. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, leemos tu preciosa palabra. Amén. Dice así. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tus manos para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, y los de Peniel les respondieron como habían respondido a los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues había caído 120,000 hombres que sacaban espada. Y la guerra era contra 300 hombres del pueblo de Israel. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jegbea, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y lleno de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó. Y él dio por escrito los nombres de los príncipes y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo: he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheriste, diciendo: están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. O sea que Gedeón tenía el aspecto de un hijo de un rey.
Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubieras conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú, y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue yugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en el Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la palabra de Jeroboam, con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho a Israel. Gloria a Dios. Volvamos al principio. Dios mío, aquí estamos viendo el corazón, wow, del hombre, aún de sus hijos. El hombre tiende, hay que cuidar ese corazón, porque siempre el hombre tiende a inclinarse a la idolatría. Recuerden que la idolatría no es solamente un yeso, una estatua, algo allí de madera, un cuadro, un ídolo. Eso no es solamente la idolatría. Cualquier cosa que le quite el lugar a Dios del primer lugar en nuestras vidas, y eso se vuelve una idolatría. Hasta el teléfono se puede volver una idolatría. El televisor, la casa, el trabajo, todo aquello que le damos el primer lugar por encima de Dios, eso se vuelve una idolatría. Y aquí, el pueblo de Israel, fíjense, mientras estaba con un líder de Dios de verdad, ellos estaban rectos, ahí adorando a Dios. Cuando ya moría, que se quedaban sin ese líder, de inmediato se inclinaban al mal y adoraban a otros dioses. Tremendo, tremendo. De verdad que el corazón solamente lo conoce Dios. Tenemos que guardar esos corazones, como dice la Biblia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Entonces vemos aquí, dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Aquí vemos que la gente de Efraín le preguntó a Gedeón que por qué fueron tratados así, que por qué no les llamaron desde el principio cuando salieron a pelear con los madianitas. Y allí tuvieron una discusión con Gedeón. Pero Gedeón empezó allí. Recuerden que quien prácticamente escogió a la gente que iba a la guerra no fue Gedeón, fue el mismo Dios, Jehová de los ejércitos. Le dio instrucciones a Gedeón con respecto a los hombres para él irlos probando. Y de allí quedaron solamente 300 hombres. Pero en verdad fue Dios quien los escogió, no fue Gedeón, sino que todos esos hombres fueron probados. Y esos 300 nada más fueron los que fueron a la guerra. Fueron a la guerra. Pero bueno, gracias a Dios aquí se solventó todo. Los de Efraín oyeron la respuesta que les dio Gedeón y pues se les calmó su enojo, dice aquí. O sea que no pasó como quien dice a mayores. Después dice que aquí después luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y estaban agotados porque todavía estaban persiguiendo al enemigo. Y que cuando llegaron allá a Sucot, Gedeón le pidió a los líderes de la ciudad que les dieran de comer a los hombres, a los guerreros, porque estaban ya cansados. Ya habían matado demasiada gente y solamente eran 300. O sea, esto que sucedió aquí, una vez más, ahí estamos viendo el poder sobrenatural de Dios, porque esto que pasó no es algo normal. Toda esa gente del pueblo madianita, todos esos reyes, toda esa gente, eso era demasiado guerrero, eso era demasiada gente, con carros y de todo. Y ellos con 300, mejor dicho, con el poder de Dios, acabaron prácticamente con la mayoría de esa gente. Eso, a los ojos naturales, eso eso no tiene explicación. Eso es como para decir, no, eso es algo imposible. Eso no puede ser. No puede ser. Y fíjense que para Dios, dice la Biblia, que para Dios no es nada imposible. Muchas veces uno está como que, ay, atemorizado, que eso es difícil, que yo no voy a poder, que mira todo esto, aquello, que uno tiene que saber mucho, que esto y aquello. Pero cuando Dios llama, Dios respalda. Y cuando Dios llama, Dios capacita. Dios activa los dones. Dios le entrega a la persona todo lo que tiene que entregar, sabiduría, le entrega el conocimiento, le entrega todo lo que necesite para que sea eficaz haciendo lo que para Dios le está llamando a hacer. Entonces aquí lo único que no hay que tener es temor. Tenemos que aprender a apartar el temor a un lado, a no dejarnos llevar por lo que nuestros ojos ven, por lo que nuestros oídos escuchan, sino a lanzarnos. Cuando sabemos que es Dios quien nos está llamando, cuando sabemos que quien es Dios quien nos está levantando, así como hizo Gedeón. ¿Ustedes creen que cuando Gedeón venía y hacía la prueba del vello, no, que si llueve aquí el rocío cae afuera, no, que si esto, era porque eso no era fácil, porque toda esa gente del enemigo, eso era demasiado, eso era mucho, más que el mismo pueblo de Israel. Entonces cuando nosotros vivamos eso, nosotros no tenemos que preocuparnos, porque cuando es Dios quien llama, nosotros no sabemos cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. No sabemos cómo, de qué manera Dios va a trabajar, pero lo que se necesita hacer, Dios lo va a hacer. Porque la voluntad de Dios es la que se va a cumplir. Lo que Dios dijo que se iba a hacer y que iba a pasar, eso es lo que se va a cumplir. Cuando de verdad es Dios, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que caminar confiados de que Dios tiene todo bajo control, de que Dios lo va a hacer, de que Dios es quien va a limpiar, que Dios es quien va a transformar, de que Dios es quien va a hacer la obra. ¿Qué es lo que hizo Gedeón? Ser obediente. Lanzarse y ser obediente. Eso fue lo que hizo él. Sus 300 hombres que tenía,
que eso no era nada a comparado con la multitud de hombres que tenía el enemigo, los guerreros. Pero aquí vemos, como leímos en el devocional pasado, que el mismo Dios hizo que todos ellos se confundieran y empezaron a matarse unos con otros, a enterrarse sus espadas unos con otros, porque estaban todos desesperados, vueltos locos, corriendo por todas partes. ¿Quién fue el que hizo eso? El Señor. El Señor es el que va a usar la estrategia que Él quiere, la manera que Él quiere, pero Él lo va a hacer. Porque Él dijo, los he entregado en tus manos. Tuya es la victoria. Y cuando Dios habla, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Cuando Él habla, eso hace. Y si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Entonces aquí vemos que bueno, que Gedeón ahí firme, guerrero. Entonces pasó, llegaron a Sucor, dice aquí Gedeón, y les pidió a los líderes de esa ciudad que por favor que le dieran a sus guerreros de comer, porque estaban agotados, cansados de tanto tiempo en la guerra, de matar tanta gente, agotados que no podían más. Y esa gente, los líderes le dijeron que no. Les dijeron que no, que primero que capturara a Seba y a Salmuna y que después iban a alimentar al ejército. Y Gedeón, por supuesto, se puso bravísimo, se puso bravo. ¿Y qué le dijo? Que cuando el Señor le diera la victoria, Él volvería y que iba a desgarrar la carne con espinos y zarzas del desierto. Se los dijo. Y de allí se fueron y subieron a Peniel. Y allá hizo lo mismo. Le pidió allá, a la gente de allá, que les diera de comer a sus guerreros. Y le dijeron, le dieron la misma respuesta. Que cuando vuelva victorioso, que cuando mataban a los dos reyes, que le daban que comer. ¿Y qué les dijo él? Que cuando volviera victorioso, que iba a derribar esa torre, la torre de ellos, de su ciudad. Entonces ahí dice después que Seba y Salmura se encontraban en Carcor, fíjense, con 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba del ejército de los aliados del oriente, porque ya habían matado a 120,000. Estamos hablando que Gedeón estaba solamente con 300 guerreros. 300, poquitos 300. Y ya esos 300 habían matado a 120,000 personas. Díganme si eso tiene sentido. 300 hombres mató a 120,000 personas. Aquí la misma palabra lo dice, porque ya habían matado a 120,000. Entonces el rey al rey Seba y al Salmura, que ellos lo estaban persiguiendo para encontrarlos a ellos dos, ellos estaban con 15,000, que era lo que habían quedado, 15,000 guerreros. Y estamos hablando de 15,000 que quedaron, y Gedeón estaba con 300 nada más. O sea, eso fue una guerra que desde que comenzó fue algo sobrenatural, porque la manifestación de Dios fue tan poderosa desde que comenzó la guerra hasta que terminó. O sea que de verdad que Dios se glorificó de tal manera que eso fue poderoso y sobrenatural. Como Dios se glorificó, nada más usando 300 hombres contra miles del otro ejército. 120,000. Eso es una cosa sobrenatural, pero así es que se mueve Dios. Así. Dios es un Dios sobrenatural, un Dios que wow, que no hay nada imposible para Él. No hay nada. El ser humano es quien pone límites. Muchas veces se limita a Dios. Porque como nosotros pensamos que no podemos, entonces limitamos el poder de Dios. Pero Dios no es un Dios de límites. Para Dios no hay límites. Dios lo que quiere lo hace. Entonces dice, ahí fue Gedeón, rodeó la ruta de las caravanas, ¿verdad?, que estaban al oriente, y tomó al ejército madianita por sorpresa, le llegó por sorpresa. Y ahí Seba y Salmuna, los dos reyes madianitas, huyeron,
Pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros, fíjense, a los 15,000 que habían quedado. 300 hombres. Capturaron a los 2 reyes y a los 15,000 que habían quedado. Entonces después ahí vemos que capturó también a Gedeón, después regresó Gedeón a la batalla por el paso de Eres y capturó a un joven, dice la palabra, de Sucor, y le pidió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad. Luego regresó a Sucot y les dijo a los líderes que allí estaban, esos fueron de la misma ciudad que les negaron la comida para los guerreros, porque él prometió hacer algo. Y cuando se promete, dice la Biblia, no tardes en cumplirlo, porque horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Entonces es mejor hablar pero sin prometer. Él prometió lo que iba a hacer y lo cumplió. Dice, luego regresó a Sucor y les dijo a los líderes, aquí está Seba y Salmuna. Cuando pasamos por aquí antes, ustedes se burlaron prácticamente de él. Que primero capturara a Seba y a Salmuna y después alimentaremos a tu ejército, burlándose. Como que diciendo, ustedes jamás ni nunca van a poder hacer eso. Porque todo el mundo, o sea, todos los alrededores de la ciudad sabían. Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección. O sea, lo que él habló, que dijo que iba a hacer, lo cumplió. Miren si Gedeón no era un hombre aguerrido. Y de verdad, así como era Gedeón un hombre aguerrido, así espera también Dios de nosotros. Cada hijo o hija de Dios debe ser un guerrero. Debe convertirse, y si no es un guerrero todavía, debe convertirse en un guerrero. Dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces tenemos que ser guerreros. Y si todavía no somos guerreros, tenemos que convertirnos en guerreros. El guerrero no se amedrenta por nada. El guerrero lucha. Si Dios habla, tiene la mirada y la esperanza puesta en esa palabra que Dios dio. Y por esa palabra es que lucha, avanza, hace todas las cosas. Creyendo que el que habló es el que hará, el que proveerá, el que fortalecerá. Entonces también se fue y derribó la torre de Peniel, que también le había dicho a esa gente. Les pidió comida y le negaron. Y dice que allí que mató a todos los hombres de esa ciudad. No dice cuánto había, pero imagínense una ciudad completa. 300 hombres. Y esos 300 hombres mataron a toda esa ciudad. Eso era algo sobrenatural, eso es una cosa, mira, tremenda. Para que ellos hicieran todo eso, eso es una fuerza que eso no es natural, eso no es de Dios. Perdón, una fuerza que viene de Dios. Eso no era algo, lo que ellos hicieron, no era algo natural. Algo que solamente lo hace el poder de Dios. Que vino sobre esos 300 hombres y les dio esa fuerza para matar a toda esa gente. Mataron a toda esa gente de Madián. Y encima, fíjense, mataron a toda esa gente de la ciudad. Por haberse burlado de ellos que no les dieron comida cuando le pidieron. Eso, miren, wow. Después dice que después él le preguntó a los 2 reyes, a Seba y a Salmuna, los hombres que ustedes mataron en Tabor. Les preguntó que cómo eran, a quién se parecían. Y ahí fue cuando les contestaron que tenían aspecto de hijos de reyes. Y ahí dijo, bueno, esos son mis hermanos. Mis hermanos. ¿Por parte de qué? De su propia madre. Ahí nos damos cuenta que Gedeón era hermoso. O sea que uno lo miraba y parecía el hijo de un rey. Tenía aspecto de hijo de reyes. Porque ahí mismo lo están diciendo ellos por sus hermanos. Que los hermanos tenían aspecto de hijos de reyes, de rey. O sea que Gedeón también era hermoso, con aspecto de hijo de rey. Tremendo.
Entonces aquí vemos que a la final mataron a los 2 reyes. Y él les dijo que si no hubiesen matado a esos muchachos, a sus hermanos, él no los hubiese matado a esos 2 reyes. Pero por cuanto los habían matado, pues ellos tenían que morir. Le pidió al hijo que lo hiciera, pero por ser joven le dio miedo y terminó matándolo él mismo con sus propias manos. Entonces después vemos en el versículo 22 que él le pidió a los israelitas, Gedeón, o mejor dicho, los israelitas le pidieron a Gedeón para que los gobernara, su hijo y su nieto, por haberlos libertado de Madián. Y Gedeón le dijo que no, que es el Señor, el mismo Señor que nos iba a gobernar. Tremendo, ¿no? Ahí vemos también su corazón. Él no estaba buscando cargo, él no estaba buscando nada de eso. Él lo único que estaba haciendo era sirviéndole al Señor. Sirviéndole al Señor. Él no estaba buscando cargo. Si hubiese sido de repente otro, con otro tipo de corazón, otra persona, cuando el mismo pueblo pidiéndole, exigiéndole que sea su gobernador, que lo gobernara, él le hubiese dicho, sí, yo voy a hacer. Pero fíjense el corazón de Gedeón. Dijo, no, yo no los voy a gobernar. Quien los va a gobernar a ustedes es el Señor. O sea, tremendo la respuesta que dio Gedeón. Ahí está viendo, o sea, wow. De verdad que es tremendo. Y ahí se le ocurrió a Gedeón ese invento. Les pidió que les diera de todo el botín que ellos habían escogido, de los 300 hombres, que les diera a cada uno un arete. Porque como el enemigo, dice allí la palabra, que el enemigo eran de los ismaelitas, de los árabes, los descendientes de Ismael. Y que todos ellos usaban aretes, los hombres. Entonces les dio, por supuesto, no le negaron eso, y les dieron un arete a cada uno del botín que habían agarrado. Y el peso de los aretes fueron 19 kilos, es bastante, 19 kilos. Y sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura que usaban los reyes de Madián, ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello. O sea que todos esos los camellos vienen y le ponen todas esas cadenas, todo adorno, todas esas cosas de oro, wow. Y que se le ocurrió a Gedeón hacer un efod sagrado de oro y lo puso en Ofra, allá en su pueblo natal. Pero pronto los israelitas, ¿qué pasó con ellos? Se prostituyeron a rendir culto a ese efod. Y eso se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia, fíjense. De repente él quiso hacer eso para, qué sé yo, para dejarlo allí como conmemoración, para recordar cómo Dios les había dado esa victoria tremenda, porque de verdad eso fue algo sobrenatural. O sea, Gedeón estaba consciente que eso nada más vino de la mano de Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo se prostituyó, ahora adorando al efod. Wow. ¿Ven cómo el corazón es fácil para inclinarse a la idolatría? El corazón es fácil para inclinarse a la idolatría. Entonces comenzaron. Cuando la Biblia habla de prostituirse, porque se supone que Dios, el Señor, es nuestro esposo. Entonces cuando hablan de prostituirse, ellos cuando comienzan a adorar a otros dioses, se están prostituyendo, adorando a otro Dios. Y prácticamente, si ustedes ven, ese es el principal mal que siempre cae al pueblo de Israel. Prontamente adoraban a otros dioses. Caían en la idolatría muy fácil. Entonces ahí narra de que esa es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián. Y dice que Madián nunca se recuperó. Entonces hubo paz en esa tierra durante el resto de la vida de Gedeón. Mientras tuvo Gedeón, después que terminó esa guerra, toda la vida que le quedó a Gedeón, que fueron unos 40 años, dice la palabra de Dios, hubo paz, tranquilidad.
Dice que luego Gedeón volvió a su casa y le nacieron 70 hijos varones, porque tuvo muchas esposas, Dios mío. Y que también tuvo una concubina en Siquén, que le dio un hijo, a quien le llamó Abimelech. Gedeón ya murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás, en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer. ¿Y qué pasó después? Cuando se murió Gedeón, versículo 33, los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y a Baal-Berit, su dios. ¿Ven? Cuando el líder ya moría, otra vez adorar dioses. Otra vez. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. De tener cuidado aún, de idolatrar aún al esposo. Aún de idolatrar aún a la esposa. Aún de idolatrar a los hijos. Aún de idolatrar a la familia. Al hermano, a quien sea. Aún hay de idolatrar a los pastores, a los líderes. Tenemos que cuidarnos mucho de idolatrar cualquier cosa. Tenemos que cuidarnos nunca de quitarle el primer lugar a Dios para dárselo a otro. Podemos hasta idolatrar hasta el trabajo. Porque ¿quién es el que entonces nos ha dado el trabajo? Si no es Dios. Entonces no le puedo quitar el primer lugar a Dios por poner el trabajo. Cuando Dios mismo fue el que me permitió tener ese trabajo. Tenemos que cuidarnos. Cuidar nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasó? Se olvidaron del Señor su Dios, los israelitas, quien los había rescatado de todos los enemigos. Y dice la palabra que tampoco ellos mostraron lealtad alguna con la familia de Jeroboam, o sea, con Gedeón, a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel. Ahí vemos que el corazón del hombre no es agradecido. Tenemos nosotros que aprender a ser agradecidos. Después de todo el esfuerzo que hizo Gedeón, porque fue un hombre obediente, fue un hombre guerrero, un hombre que luchó, para liberar al pueblo, para liberarlo del enemigo. Ellos que estaban siendo afligidos, ellos que se escapaban, se metían en cuevas, no les dejaban ni los sembradíos, le comían todo lo que cosechaban. Ellos estaban sufriendo terrible. Y ni siquiera por agradecimiento, dice aquí, ni siquiera por agradecimiento, por todo lo que hizo Gedeón, ellos tenían que ser agradecidos con él, con su familia. Y aquí dice que tampoco mostraron al pueblo de Israel lealtad con la familia de Gedeón, o sea, con Gedeón, a pesar de todo el bien que les había hecho el pueblo de Israel. O sea que el corazón del hombre es malvado. Solamente Dios lo conoce. El corazón del hombre es malvado. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Agradecidos primeramente por Dios, porque estamos vivos, porque tenemos un techo. Tenemos que dejar también la queja. Todo el tiempo una queja. Muchas veces se queja el hijo o la hija de Dios, pero todos los días come. Muchas veces se queja, pero tiene un techo donde duerme, tiene una casa donde duerme. Se queja por las cosas que no tiene. Y se queja, pero tiene un auto. Y hay gente que de verdad viven en las calles. Gente que tienen que vivir ahí hasta con otros familiares porque no tienen donde vivir. Hay gente que come si acaso una vez al día porque no tiene para comprar más comida. Entonces el que tiene se queja. Se queja porque le falta esto, porque no tiene aquello. Entonces tenemos que dejar de quejarnos y tenemos que comenzar a ser agradecidos. Olvídese de las cosas que no tiene. De gracias a Dios por las cosas que ya tiene. Gracias porque tengo un techo.
Duermo en un techo, en una casa, en un apartamento. Así sea en una casita de madera, pero tengo una casa donde dormir. Todos los días como. Tengo mi ropita, mi ropa. Dele gracias a Dios por lo que tiene. Dele gracias a Dios por la salud. Dele gracias a Dios. Porque cada día es un día más de vida, de misericordia. Tenemos que aprender a dar gracias, no quejarnos, sino dar gracias. A dar gracias, porque Dios es bueno y porque para siempre son misericordia. Tenemos que guardarnos, cuidarnos de todo tipo de idolatría. De nunca, nunca apartar a Dios para poner otra cosa de primer lugar. Nunca. Nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Nunca nos olvidemos que el Señor está en primer lugar por encima de todo. Nunca olvidemos eso. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias por tu provisión, por tu ayuda. Gracias, Señor, por la comida diaria. Gracias por el techo. Gracias porque tú nos fortaleces, porque eres tú quien nos provee en todo lo que necesitamos, Señor. Eres tú quien abre puertas. Eres tú quien bendice nuestras vidas. Gracias, mi Rey, mi Dios, ayúdanos. No permitas, oh Dios Todopoderoso, que nos inclinemos a la idolatría. Señor, guárdanos. Guarda nuestro corazón, guarda nuestras vidas, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Te pedimos que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en nosotros a 100 por 1. Y sellamos en el nombre del Señor Jesucristo esta tu palabra en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.